Fíjese que también en esta idea de que los reporteros a veces tenemos la buena suerte de estar en un tema y luego pues cae el entrevistable, como le decimos. Está saliendo este libro que se llama Sangre, Armas y Dinero, que pueden ver ustedes aquí aquí en sustitución de nuestros libros. Es una colección de muchas crónicas, de muchos textos, también me imagino que trabajos recientes de Joan Grillo, alguien que se ha especializado en estos años en crimen organizado, de aquel lado de la frontera y de este lado, y sobre todo en temas de armas, porque este es un libro muy de drogas, armas, crimen organizado, y le damos la bienvenida aquí a Joan Grillo, a los periodistas, para conversar. Se dice Sangre, Armas y Dinero, cómo se arman los cárteles y las pandillas, y es este libro. Gracias por estar aquí, Jan. Un gustazo estar aquí, sí, mucho gusto. Jan, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro que tú editaste primero en 2021. Correcto. 2021. De 2021 a la fecha han pasado muchas cosas, no necesariamente para bien, Sí. porque el flujo, aunque se han cerrado las fronteras de una manera importante de ambos lados de la frontera, tanto por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo militares, como de México, sigue el flujo de drogas, que es algo de lo que demanda el gobierno de Trump que cese de manera contundente y que motivó nada menos que la carta del viernes dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también sigue el flujo incesante, los ríos, como tú lo llamas, ríos de acero o ríos de hierro, las armas que proveen de poder de fuego a las organizaciones criminales ahora clasificadas como organizaciones terroristas. ¿Qué ha pasado solamente del 2021, de la primera edición, a esta fecha, cuando estás presentando esta nueva edición del libro? Claro. Bueno, primero cuando saco el libro en 2021, y sí lo usa la Secretaría de las Relaciones Exteriores Para su demanda. Para poder su demanda. Incluso me explica y Alejandro Celorio, el jefe legal del equipo que hace eso. Primero, Marcelo Ebrard lo pide algo sobre la masacre de mexicanos en El Paso, pero luego lo ven que pueden demandar sobre esto, y luego como saca el libro y lo ve, mira, ese es más sentido, demandamos por el tráfico de armas a México. Y se pone, con esta demanda, creo que esta demanda, aunque no gana legalmente, tiene un gran impacto en el discurso. En hecho que ya la gente está hablando mucho de eso. Si lo vemos, el tráfico de armas de fuego a México, durante la narcoguerra, primero hubo bastante plática sobre esto, llegando a 2009, 2010. Luego sale Rápido y Furioso, que podemos hablar de esto, es algo complejo, pero un impacto mal de eso fue, se quita de la agenda la cuestión de las armas de fuego a México. Se quita. La gente no toca esto. Consecuencia de Rápido y Furioso. Consecuencia de Rápido y Furioso. Durante los 10 años, hasta que lo tome esta demanda, se pone otra vez ahí en el discurso. Ahora, al final se quita este año, y este año, el gran cambio, que el gobierno de Trump entra y designa como grupos terroristas. Ahora, yo estuve argumento en contra de nombrarlos como terroristas. Yo creo que están mezclando diferentes problemas, pero pues ya es un hecho. Ya no hay para atrás. Entonces, con esto, deben poner, y ahorita en el momento de presión, por lo menos unos casos emblemáticos de traficantes de armas a los cárteles como terroristas. O sea, aprovechar el momento, dices tú, para regresar la agenda de las armas a Estados Unidos. Completamente. Debe estar exigiendo el gobierno de México. Con esto, si lo vemos varios casos que tenemos en el libro, en la investigación de varios años, lo ves casos de personas comprando muchísimas armas de fuego para los cárteles y no pisando ni un día en la cárcel.
Sí, sí. Saliendo, nada. Con esto, si lo pone el cargo de dando materia a un grupo terrorista, lo puede poner 15 años de cárcel o, si hay muertos con las armas, hasta cadena perpetua. Si lo da unos pocos casos, ahorita usan los prestanombres para conseguir las armas, como dicen los compradores de paja, los true buyers. Ahorita lo pagan poquito porque no pisan cárcel. Con unos pocos casos lo podrían hacer. Entonces, ahorita como también, y también otra cosa. Si lo vemos casos jurídicos como del Chapo, están viendo narcotráfico, están viendo Chapo por narcotráfico. Entonces, no toca los miles de muertos en México, en el juicio. No, nunca. Porque es el narcotráfico. Y cuando lo tratan de casos como los Zetas, que como también están involucrados con el narcotráfico, pero los crímenes fuertes están en México, no tocan los bus, pero si lo ven como grupos terroristas, es otra perspectiva que ve como grupos de generadores de violencia y muertos de todos lados de la frontera. Entonces, más importante que ellos ven la cuestión de armamento de ellos. Entonces, hay un momento. Ahora, dice Pam Bondi, la fiscal, con su famosa declaración, vamos a tener eliminación total de los cárteles, ¿no? Que está un poco exagerado que está pidiendo, pero, ok, entonces los fiscales lo arman el caso para la gente de Utah, de Huachicol, entonces pone unos casos contra armas, no es imposible, todavía no es, digo, tan fácil porque la presión... No es imposible, pues. Pero no es imposible. A ver, Ian, tú cuentas en este libro, y efectivamente, que hace 200 años, que hay un movimiento de armas desde Estados Unidos a México, sí. Y ese, en efecto, para la independencia, sí. Tú lo narras en alguna parte, no recuerdo, como en 100 años después, sí. Para la Revolución de 1910, tanto gobierno, dices tú, como las partes en resistencia al gobierno se arman desde Estados Unidos. 100 años después tenemos Rápido y Furioso, porque más o menos coincide 100 años después el Rápido y Furioso, eso ya no lo dices tú, pero Rápido y Furioso sí es un caso muy poderoso de cómo el gobierno de México se presta para inyectar armas que terminan causando tragedias en México. En algún momento tú planteas que no... te dice Calderón en entrevista, sí. Te dice Felipe Calderón, que él no lo ve como un caso en donde se quería provocar ese daño, sino más bien lo ve como un desastre. Yo puedo creer casi cualquier cosa de ese personaje, porque si su segundo de a bordo era un narcotraficante, puedo creer casi cualquier cosa. Yo te preguntaría esto, Ian, si hay posibilidad hoy de que el gobierno de Estados Unidos entienda que no hay manera de frenar los cárteles si ellos no detienen el flujo de armas. ¿Eso es posible que se entienda en algún nivel? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, como cualquier gobierno, es un monstruo de varias cabezas. Entonces, incluso eso es parte del problema con la cuestión de la guerra contra las drogas o el narcoguerra, es agendas cruzadas. Y a veces tiene diferentes intereses. Si lo vemos los casos concretos, cuando la CIA hace alianzas con narcotraficantes, que sí lo hace, es una agenda diferente a la DEA, que está buscando pues frenar droga, supuestamente. ¿No? Entonces, ahora creo que en la Casa Blanca ahorita hay diferentes facciones ahí. Hay facciones que en serio quieren reducir la cantidad de fentanilo. Y sí lo han hecho hasta ahorita. Sí, el gobierno de México le hizo con presión de Estados Unidos. Lo hizo el gobierno, puso presión el ejército puso presión a los cárteles ponen presión a los narquillos, y así están reduciendo el flujo de fentanilo. También de migrantes. Hay un reducción impresionante en el flujo de migrantes. Si hay gente que quieren esos blancos, esos objetivos. Ahora, si
en general, el gobierno de Estados Unidos ahorita quiere más empujar armas que hay desastre en México. No creo que está está buscando eso. Si vemos a Rápido y Furioso para analizar esto y entender eso. Si cada año más o menos tenemos igual más de 200,000 armas de fuego Cruzando de allá para acá. cruzando de Estados Unidos a México, que es una cosa impresionante. 200,000 es armar un ejército. Sí, sí. Y durante 10 años estamos hablando de 2 millones. De los últimos 20 años, 4 millones de armas de fuego pasen de Estados Unidos a México. Y todas esas armas. En la operación Rápido y Furioso, en esta, hablamos de 2,000. Entonces, es 1% de la cantidad de un año en esta operación. 1%. 1%. Ahora, si lo ves y lo analizo bien leyendo los correos que existen, las comunicaciones, hablando con los informantes, hablando con uno que vendía AR-15 al cartel y empezó a hablar, a trabajar con el ATF, la Policía de Armas, lo ves más un fracaso inepto que un intento real de pensar vamos a poner muchas armas en México para empujar la violencia. Ellos intentan el caso de conspiración, en que es construir un caso que tenemos hasta los jefes y la gente abajo. Lo que dices es, porque de alguna manera lo explicas, es Rápido y Furioso sí buscaba ser el gran caso que le permitiera al gobierno de Estados Unidos ir detrás de las armas, de los traficantes de armas. Eso es lo que buscaba Rápido y Furioso, no lo logra. Mira, a Ferrari son a nivel de agentes, el agente que está, un jefe en eso, es un agente que estuvo en Minneapolis, trabajando con pandillas en Minneapolis, hace exitosamente infiltraciones con ellos y pensaba que podría hacer con los cárteles eso. Hijo. Los cárteles son muy inteligentes en la forma que tienen células y que no saben todo. Entonces van siguiendo la gente que compran las armas en Phoenix y van siguiendo, que vamos viendo, están comprando. Y pensando con ellos para estar hablando del Chapo, pues no. Esos grupitos que compran en Phoenix y luego comunican con otro y con otro. Y tiene como, pues la gente en Sinaloa no tiene que comunicar tanto con ellos. Entonces el cártel es muy inteligente en la forma, ya ha aprendido durante años y años de trabajar. Entonces lo agarran ellos, entonces ellos intentan buscar y luego hemos visto 1,000 armas pasar y no tenemos nada. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces esto más creo, porque mira, entiendo, mucho en México piensa que fue un intento de inyección de armas con esfuerzo al cártel de Sinaloa o que hay violencia en México. En Estados Unidos, el NRA piensa que es un intento de pintar mal a ellos para quitar sus armas, que tampoco tiene lógica, realmente, pero ese es su argumento, que lo hacen. Y lo veo más bien algo inepto, pero algo que muestra dos cosas. Muestra la cantidad de armas que está pasando y muestra la forma en que ellos hacen casos, construyen casos los grupos federales, muy viciados, como están haciendo con Ovidio ahorita. Muy viciado que están haciendo con Ovidio Guzmán ahorita. Y con todas esas cosas que hacen con el secuestro del Mayo, todas esas cosas, súper viciado las prácticas que hacen ellos. Pero es diferente de la cuestión de tan pensado en hacerlo. Estamos platicando esta tarde aquí en Los Periodistas con Ian Grillo, el autor de este libro, Sangre, Armas y Dinero, cómo se arman los cárteles y pandillas. Y es un libro fundamental porque, como lo expuso al inicio de esta charla Ian, pues es un libro que es un insumo fundamental para la demanda que el gobierno de México presentó en Estados Unidos contra los fabricantes de armas. En el libro también, Ian, planteas tú que México y Estados Unidos están en un momento crítico. A Estados Unidos le importa mucho que
disminuyan o no existan los más de 100,000 muertos al año por consumo de fentanilo. Al mismo tiempo, al gobierno de México le importa mucho que disminuya las muertes también violentas en México. A Estados Unidos le importa que cese el flujo de fentanilo a su país y al gobierno de México le urge que cesen el flujo de armas que provee de poder de fuego a los cárteles. ¿Cuál es, si es posible, un poco la lógica de la plática ha sido esa, que una y otra parte puedan de una manera definitiva pues establecer un acuerdo en ese sentido, como tú lo dices? Dice, estamos en una coyuntura crítica. Un camino podría llevar a los dos gobiernos a trabajar juntos para reducir el recuento de cadáveres que ha marcado a ambas naciones. El otro lleva a una escalada de conflicto entre ellos y a un lugar oscuro que es difícil imaginar. Es decir, que continúe sin acuerdo y que se profundice todo. Pues sí lo vemos, si hablamos también en la Casa Blanca ahorita, hay dos facciones peleando con respecto a México. Sí. Que una facción que está buscando intervención militar, ataques militares en territorio mexicano. Creo que no está bien pensado, realmente pensado como estrategia bien para derrotar los cárteles. Pero interesante si lo ves cuando justifican la intervención cuando van contra Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Después cuando Pancho Villa entra a Columbus, Nuevo México. Y lo dice, hay que mostrar el poder de Estados Unidos en frente a México. Así lo dice en aquel tiempo. El ministro de Guerra, incluso tiene en aquel tiempo, Estados Unidos, ¿no? Manda Pershing. Sí. Y esta misma justificación hoy en día es presente. Unos están pensando, hay que mostrar el poder de Estados Unidos en contra de México. Entonces, cuando ellos piensan, vamos a poner un ataque de drones, y si hay gente, militares, identificando blancos por eso. Si hay personas que están abogando para hacer eso. Buscar es mostrar el poder, más bien que derrotar los cárteles, porque si uno piensa bien, si los cárteles son cientos de miles de personas y lo encuentras en un campamento y matas 100 o matas 1,000. Si no, sí, te peleas con México, con el gobierno. Y cuántos civiles lo matan eso y no van a saber ni eso. Entonces imagínate, pero ahorita a otra facción que trabajaba con México contra eso, contra los cárteles. Ahora, creo que porque hizo Claudia Sheinbaum y García Harfuch en los primeros meses muy críticos en eso, lo da más fuerza a esta facción que trabajaba con México. Ganó mucho con el traslado de los 29. De los 29. Sobre todo Caro Quintero. Claro. De repente la gente de la DEA y habla con las agentes. Y están, no, qué bueno que Claudia Sheinbaum, qué bueno que García Harfuch. Como ellos tienen años con cambia mucho su actitud desde que está hablando como sobre el observador que habla con ellos. Escuchas a Dan Crenshaw cuando habla de García Harfuch. Este es el auténtico, el real deal. Como si, sí, vamos a ver. El congresista es el parche. Sí, exacto. Entonces, sí está moviendo así. Un poco más así. Pero, ¿qué esperamos? Porque todo es muy frágil. Cuando pasa muchas otras cosas, de repente otra vez de nuevo aranceles, de nuevo amenazas. Es una presión constante. En mi juicio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado bien los encuentros, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede encontrar? ¿Qué pasa con el ICE y con las detenciones en Estados Unidos? Es caliente el asunto. Incluso hasta la marcha antigringo en la Condesa empieza también a encender y unos anarquistas bloque negro rompiendo y ponen están como encienden las cosas. Entonces es frágil el asunto. ¿Qué podría
buscar si en esto, si Estados Unidos toma algo de sus palabras, y yo creo que si hay unos que sí quieren reducir el poder de los cárteles, pues hazlo. Hace unos casos como presionado que hace casos contra el flujo de armas de fuego. Nosotros hemos reducido en México el fentanilo, ustedes hacen esto. Elevar los casos, subirlos, hacerlos y actuar contra el tráfico de armas. John, ahí yo quisiera preguntarte, porque es importante aprovecharlo a sabiendas de que tú has trabajado mucho con bikers, por ejemplo. Traes varias historias aquí sobre estos grupos. Algunos de ellos alegan que son, pues les da identidad, son grupos de gente que tiene algo en común, aman las motocicletas en teoría y el cuero y esa cultura, ¿no? Ellos defienden esa parte. Pero también es conocido que muchos de ellos han operado como ramas de crimen organizado. La gran pregunta que cualquier mexicano que medianamente se quiera enterar de qué se trata el mercado de las drogas, se hace, cualquier mexicano, es ¿qué pasa con un kilo de cocaína en el momento en el que toca la frontera? Porque ¿a dónde se esfuma? De ahí salen drones de Amazon a la nariz de los drogadictos en Nueva York. ¿Cómo se distribuye? Sí. Iván, porque es un gran misterio. ¿Cuáles son los cárteles allá que distribuyen todo? Sí. Tengo hecho bastante investigación sobre este asunto, a aquel lado de la frontera. Y he hecho entrevistas con gente de alto nivel que mueven a aquel lado. Que en unos casos, pues, son... Bueno, como domina ahorita los cárteles mexicanos, muchos que lo hacen un nivel muy alto en distribución son mexicano-americanos, porque la confianza y las relaciones familiares. Un caso que pues ya es más famoso son los Gemelos Flores en Chicago. Pero en otros casos en Texas, de gente que son familiares a altos narcos mexicanos que lo mueve a aquel lado. Bueno, si lo vemos, la distribución del narcotráfico en México, pues los orígenes son más fuertes de la mafia y del Lucky Luciano y de los judíos y de eso. Ellos lo construyen la estructura de distribución desde los años, bueno, al principio de los años 30, pero después que reconstruyen, después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40 para acá, ellos construyen primero una distribución en todo el país muy bien, y que ellos incluso que están trabajando con el gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y varias cosas. Sí. Pero bueno, que es por esta misma red de distribución que lo van a tomar varios. Si vemos esto de la distribución de los kilos de cocaína, por ejemplo, lo venden los grandes narcotraficantes y lo hacen tratos aquí en la Ciudad de México con gente de Estados Unidos. Y allá le ponen precio, que lo vamos a dar precio, unos kilos a $12,000, unos kilos a $18,000. Lo llevan, lo pasan y lo entregan al lado de Estados Unidos, por ejemplo, a Laredo, Texas. De Laredo lo muevan a, por ejemplo, Atlanta, que fue un lugar de distribución muy fuerte. De ahí pasa a grupos, a varios grupos, muchos intermediarios son afroamericanos, como uno que se llama Black Mafia Family, pero de todos tipos. Todo tipos de toda raza está en el narcotráfico, ¿no? Y van bajando así, vendiendo en la calle. Que sé que el reclamo siempre es dónde están los grandes cárteles de Estados Unidos. Mira, y creo que si hay figuras y lo puede ver en la cárcel, no hay a nivel, si hay más dinero que de aquel lado. Porque al final la cocaína se vende más en la calle que la ganancia es más, lo vende $100, $200, un gramo en la calle. Sí. Entonces la ganancia es muy alto, entonces el más de los dólares quedan a aquel lado. Sí, sí. Pero muchas manos. Y se ve varios personajes que están pero sí,
no hay como la forma del fuerza del cartel de este lado. Sí, pero no hay manera, por ejemplo, de ni siquiera de mover ese efectivo, porque ese efectivo pues no lo puedes sacar completamente del sistema financiero, de las calles, pues tienes que incorporarlo de alguna manera al sistema financiero, y eso te lo hace pues cabezas financieras que deben estar operando allá. A lo mejor pues no tienes un Chapo, pero tienes un tipo en JP Morgan que es el mero bueno, o en no sé, un Wells Fargo. Que si hablamos de lo viciado en eso, ¿no? ¿De qué lado? ¿Por qué no les mandan drones? Pues sí. Bueno, una cosa que llama atención. A Baltimore, Maryland, que fue ahí para esta investigación, lo ves vendiendo abiertamente la droga, la heroína, el fentanilo, en la calle. Que lo puedes ver, y ellos lo tienen nombre Open Air Drug Market, como mercado de droga de aire libre. Y lo ven vendiendo, la policía está viendo. ¿Cómo está? Entonces, una forma está la tolerancia del narcomenudeo. Cuando llega una vez a Phoenix y tuvo que buscar metanfetamina para el documental, no conocí, no tenía contactos, lo fui a la plaza, tardé como 5 minutos y encontré a la gente vendiendo metanfetamina. Entonces, también, ¿cómo está funcionando? Entonces, ellos lo tienen como sistema de policía, tolerancia al narcomenudeo. Al narcomenudeo. Digo, porque aquí ese narcomenudeo, salvo que en zonas muy particulares, pero ese narcomenudeo aquí... Y tan abierta. Entonces, no. Como están peleando la guerra. Ahora, si lo agarran estos narquillos, regularmente narquillos que lo van agarrando, pero luego agarran, ¿dónde van muchas de sus ganancias? Lo van... Como ellos tienen aseguramientos, assetsillos, muchos se van y se quedan últimamente las policías y las agencias. Y lo puede poner en sus presupuestos y hasta poner en bonos de salarios. Si lo ves, las cantidades en totales son miles de millones de dólares cada año que el gobierno mismo incorpora, está agarrando en aseguramientos miles de millones de dólares. O sea, de los decomisos. Sí, de los decomisos. Los incorporan, es más, pagas bonos a los policías. Sí. Entonces agarrando ese dinero. Es un gran negocio para el gobierno de Estados Unidos también el narcotráfico. Entonces, tengo otra entrevista interesante que hizo con un narco allá de Florida, un anglosajón, que estuvo mucho tiempo traficando cocaína en Florida y al final volteó, como muchos voltean. Pero otro narco que entrevisté que trabajó fuertemente con el cartel de Tijuana, que también era otro anglosajón blanco que estaba moviendo cocaína desde San Diego ahí, y él tiene su equipo, puros güeros, y dice que le pusieron ropa bien, bigotes, hasta que ponen los coches como los coches de las policías. Y muchos años he estado trabajando en eso. A final lo agarran y él fue a tener relaciones con altos miembros del cartel de Ariana Félix. Lo agarran, voltea. Casi no hace nada, casi no pisa cárcel. O sea, rápidamente dicen, no, pues son estos, aquellos, y no pisa la cárcel. Pues. Y luego, ¿qué pasa? Muchos de ellos, después hacen sus arreglos, no pisan cárcel y tienen su dinero escondido. A salvo. Y viven con eso. Entonces, si lo vemos como la forma, sí es una forma de corrupción, pero creo que no es la forma de que está el jefe escondido, es que el mismo sistema está dejando a estos narquillos y el sistema está viviendo de eso y tolerando eso. Y ese es como el vicio. Wow. Híjole. Ian es un periodista de una larga trayectoria, especializado en el ámbito de las drogas, de las armas.
ha trabajado para The New York Times, para la agencia de noticias AP, entre otros medios. Quiero aprovechar que estás aquí, que tienes este conocimiento de lo que pasa en México y lo que pasa también en Estados Unidos, para preguntarte, ¿a qué facción responde el embajador Ron Johnson, recién llegado a México? ¿A los halcones, porque tiene una formación militar y tiene una formación en la CIA? ¿A qué responde, a qué lógica responde Ronald Johnson? ¿A los halcones o a los que quieren una cooperación con México? Sí, muy buena pregunta. No estoy 100%, para ser honesto. Creo que en la embajada hay mucha gente en la embajada que son más, digamos, las palomas y los halcones, podemos decir, ¿no? Hay mucho en la embajada, mucha gente son más como palomas, porque la gente que tiene experiencia en México, incluso los agentes que tienen tiempo pasando en México, lo dicen, no, pues, no va a funcionar más atacando México. Conoce a México, conoce que hay que trabajar con México, que no. Y es más bien gente que están en Estados Unidos, que no tiene experiencia con México, que están en Washington, que no conocen nada de México, que lo va más a discurso que es un narcoestado y hay que ir. Ahora, yo estoy muy cuidadoso con esas palabras como narcoestado, porque cuando empiezan a hablar de México como narcoestado, aunque con todos los problemas que tiene, justifica más, pues si es un narcoestado, pues no puede trabajar con ellos, ya que sea ataques militares. Y por eso es que imagínate dónde va este camino de problemas. Claro. Pero no tengo 100%. Puede ser que antes que vino aquí era un poco más halcón y podría ser que aquí va a cambiar y poner más paloma con la experiencia que en tiene suelo, a nivel piso. En contacto. Sí. Porque al final, mira, los funcionarios mexicanos, cuando trabajan con Estados Unidos, siempre lo hacen amistades y trabajan juntos. Al final, que no hay tanto conflicto. Ha sido conflicto, pero sí, es más bien cuando están a aquel lado que están buscando más la guerra. Pero a ver, él tiene su experiencia en El Salvador. Sí, cómo no. Pero también trabajando con Bukele es otra cosa, ¿no? Sí, pero también estuvo en Irak. Sí. También estuvo Afganistán. En Afganistán. Sí. Es decir, llega como halcón, pero puede convertirse en paloma. Esto podría ser, pero a ver. Sus reuniones en México, sí. A lo mejor eso te dice algo. Sí. Pues es con la ultraderecha. Sí. La primera reunión que tiene, la bienvenida, se la da este payaso que es un don nadie, ¿no? Sí. Pero Eduardo Verástegui es el primero que lo recibe. No sé por qué el embajador se deja recibir por un payaso que no tiene respeto en México. Claro, tienen algo de amistad con Trump, ¿no? Algo así, y no sé por eso cómo era. Sí, fue una cosa rara. Porque no tiene forma política en México. El sábado se reúne otra vez con otro grupo de ultras. Sí. Y de opositores que no representan realmente ya la sociedad mexicana, pero que son opositores. Pero, bueno, es más bien pregunta para ustedes, pero los opositores en México, ¿ellos quieren que ataques militares? Claro. ¿Sí quieren? Les encantaría, claro. Pero ha dicho el expresidente del PAN, cuando era presidente del PAN, que recibir ayuda militar de Estados Unidos para llegar, lo dijo Xóchitl Gálvez y Lili Téllez, que es senadora, que no es cosa menor. O sea, después dicen, no es así, pero hay un sector de la oposición de la derecha que dice que vengan los militares estadounidenses a detener a los narcotraficantes. En territorio mexicano, porque si hay un ataque militar de Estados Unidos a México, a un blanco, también muchas cosas podrían causar como una escalación, ¿no? ¿Cómo reaccionó si fuera algo como el ataque a los mormones en 2019? Ahorita,
creo que sería difícil evitar una respuesta militar, ¿no? En este tipo de caso. O sea, calienta mucho las cosas. Pero ahora, si lo hacen, ¿tú no piensas que todo México va a unificar en contra de eso? Claro. Sí, incluso Sí, se va a debilitar todavía más la oposición. Sí. Eso no dudes. Porque si hay una historia larga de relación con Estados Unidos Sí. que condena ese tipo de agresiones, ¿no? Sí. Estados Unidos siempre está a sobres de México a ver cómo le hace daño. Esa es la idea que tiene el mexicano. Sí. Estados Unidos siempre quiere hacer daño. Sí. No necesariamente es así, porque hay muchos Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero el mexicano sí lo ve así. Ahora, pues todo depende mucho de qué tanto camine. Por eso era muy importante la pregunta que te hacía Álvaro, hacia dónde camine el embajador. Pero si se sigue reuniendo con puros ultras, con la ultraderecha, Sí, son señales. o sea, él manda señales a Sí, sí. México. Son señales Radicalización. de radicalización y no de palomas, sino de halcón. De halcón. Sí. Mira, yo conocí el Dan Crenshaw, congresista, cuando vine a México. Y a mí me invitaron a ser testigo en el Congreso allá en un consejo sobre los cárteles. Incluso cuando estaban primero hablando más en serio sobre la cuestión de ataques militares. Y fue muy fácil decir, incluso ¿qué logras con eso? Dan Crenshaw argumentando. No, Tú mismo yo mismo argumentando. con ellos, cuando me hablan, te digo, ¿qué logras con eso? Si hay cientos de miles de prisioneros de carteles, ¿qué logras con un ataque que quitas 10, 20? Si hablas con militares, varios militares, yo he ido al Fort Bliss, que está el comando en El Paso ahí. Y hablando con el general de 2 estrellas ahí, que están viendo eso. Creo que a unos que sí están viendo en serio esta cuestión, que no es invención y no es chiste, se están viendo en serio la cuestión de ataques a México y buscando blancos. Pero también a mucha gente, cuando lo ves realmente la lógica, muchos saben qué logramos y empiezan a ver lo que están buscando como cosa de medio. Y de repente dicen, ok, ¿cuánto aceptaría México en términos de tropa de Estados Unidos trabajando con los de México? Pues que digo que no es posible políticamente para Claudio Sheinbaum hacer eso. Pero ya están haciendo entrenamiento. Están buscando cuánto lo puede subir de entrenadores De cooperación. a consejeros. Ahora, vemos antes del pasado, ya están en operaciones, ya históricamente, ¿no? En la historia. ¿Recuerdas los agentes de la CIA que lo atacaron en Tres Marías en 2011? Sí. Habían estado estos en Irak, fue gente de operativos. El nombre de uno de estos estaba en la guerra contra el terror. ¿Qué realmente estaban haciendo? ¿Puro entrenamiento de la Marina o algo más? Y fueron ahí un base ahí del Capulín. Se llama el Capulín. Cuando la atacan, todo bien, es muy oscuro este caso. Igual atacan federales. Qué raro este caso. Pero ¿qué estaban haciendo exactamente? Ellos Igual más operativo. Si lo vemos en el caso del Chapo, cuando agarran Chapo primero en Mazatlán, que hubo un de la DEA que estaba con traje de marín. De marín, que entra con ellos. Mexicano. Pues no es entrenador. Este es nivel operativo. Sí. Entonces ya han hecho estas cosas poquito, ¿no? Pero pues sí, vamos a ver como todavía es temprano para este embajador y vamos a ver qué militante o qué halcones, porque podría ser que es muy halcón y va a escalar las cosas y pues cuidado. Su biografía es de halcón. Halcón, sí.
Pero también, mira, estas personas, si lo veo unos de la facción de los halcones en Estados Unidos que están aumentando realmente ataques militares. Pero lo otro es que buscan para pelear, pero él tiene experiencia en las guerras que podría ver que estratégicamente no es tan ganancia. Correcto. ¿Y qué pierdes? ¿Qué pierdes? Bueno, pierdes sí, un país entero, sí, Afganistán. Sí, porque si México ahorita está... Trump no tiene tantas victorias ahorita en su gobierno. Uno de ellos es la reducción de los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, que sale en 2023, el año de auge con Biden. 2.5 millones encontrados de personas pasando la frontera. La mayoría no mexicanos, muchísimos pidiendo asilo, pero esta cantidad, que es un récord en la historia, 2.5 millones. Ahora en esos primeros meses se baja a un 96%. Sí. Esto lo da México, lo da el gobierno a una gran parte. Yo hablé con, estaba ya viendo estas casas de polleros y que dijo polleros que tienen instrucciones de no mover a gente, presiones, no mover a gente. Esta presión viene desde México. Porque lo da el principio a final. Cuando ya empieza el gobierno de Trump y la amenaza es real de hacer daño al $500 billion en comercio, sí. Pues ya empieza a poner presión a los cárteles, ¿no? Claro. Joan, pues qué gusto conversar contigo. Es un libro, Sangre, Armas y Dinero, que habla sobre la bronca en la que estamos hoy. Ahorita mismo tenemos un verdadero problema con lo que está pasando entre México y Estados Unidos, y es una muy buena manera de entender este asunto. Gracias, Joan. Gracias. Muchas gracias una vez más por la charla, Ian, y por supuesto le recomendamos este libro para que lo consulte. Es un libro fundamental.